Bueno, mi nombre es Estre, que significa estrella. Fui llevada y me casé con el rey Asuero. Como esposa fui utilizada para poder salvar a mi pueblo, el pueblo judío. Y el pueblo judío. Y gracias a eso se cumplió la promesa de que venga el Salvador. Mi nombre es Ana, que significa gracia, y estoy aquí para compartir con ustedes el mayor regalo de una mujer. Yo no podía concebir hijos y no podía aceptar en mi corazón el hecho de que no los tendría nunca. Amaba tanto a mi esposo como ustedes aman al suyo, pero quería darle un hijo. Pedí al Señor que en su misericordia me otorgara un hijo y Él me lo concedió, y por nombre le puse Samuel, que significa demandado de Dios. Hermana, amiga, el día de hoy quiero compartir con ustedes que pongamos a nuestros hijos en oración. Muchas cosas han logrado en oración para verlos prosperar, para verlos seguir los caminos del Señor. Gracias. Mi nombre es Dorca, que significa gacela. Nací para servir. Mi oficio es la costura. Con eso hago hermosos trajes. El Señor bendice mi labor y con esto yo puedo ayudar a las personas que se encuentran en necesidad. Muchas personas ven el trabajo como una carga, como algo que les toca y no lo hacen con amor, pero no lo miren así. El trabajo es una bendición para quien lo realiza y para quienes servimos. Sirvamos con amor, porque así es como el Señor quiere que lo hagamos. Mi nombre es Eva, que significa vida, y hoy estoy aquí para contarles el propósito que Dios tuvo conmigo. Después de que Adán estaba solo, Dios vio que era necesario que él tuviera una compañera. No fui creada de la cabeza para gobernarle a él o ser superior a él. No fui creada tampoco de los pies para ser pisoteada por él. Fui creada debajo de su costado, de su brazo para ser protegida y cerca de su corazón para ser amada. Hay muchas veces que alguien necesita de nuestros brazos y es ahí cuando les invito a que den esa fuerza, ese aliento para seguir adelante el día a día. También tenemos que recordar que somos ayuda idónea, compañeras, amigas, y que vamos a estar con esa persona hasta el fin de los días. También les animo para que juntos día a día busquen la comunión con quien nos creó, que fue Dios. Gracias. Bueno, mi nombre es Ana. Yo fui hermana de Aarón. Yo tuve fui muy afortunada al experimentar la gracia milagrosa de Dios durante 40 años que pasamos en el desierto. Yo pude experimentar que mis zapatos no se desgastaron, permanecieron intactos. Yo fui profetisa, fui líder espiritual, yo fui líder de danza y pude ver los milagros de Dios cuando vi la columna de nube durante el día, la columna de fuego durante la noche y también cuando se abrió el mar. Entonces yo experimenté todas esas cosas y me siento muy afortunada, pero a la vez me siento muy triste porque yo murmuré contra Jehová, murmuré contra el líder que Él nos dio, que fue Moisés. Yo hablé en contra de él y por eso Dios me castigó con una lepra horrible, una lepra que me hizo sentir muy mal. Por lo tanto, yo clamé a Jehová y también Moisés clamó por mí y Jehová me sanó. Dios quiere que hoy, al recordar el sacrificio de Jesús en la cruz, encuentres un motivo de ser su discípulo y creer verdaderamente. Tú tienes un propósito en tu vida. Fuimos creados con un propósito. Hoy es un buen día para reflexionar y pensar que el sacrificio de Jesús en la cruz no fue en vano. Él desea que tú seas una mujer, un joven, un hombre con un propósito. ¿Habrá alguien hoy que quiera convertirse su vida de acuerdo al propósito de Dios? Una de las imágenes que normalmente se van a
ver en este día específico. Una de las imágenes más representativas de la resurrección de Jesús es la piedra fuera de su lugar, la cruz vacía, el manto ahí en la tumba, las mujeres yendo a la tumba, encontrándose con el mensajero. Pero hay otra imagen mucho más poderosa que la tumba vacía, mucho más poderosa, más grande. Una de las traducciones más literales de la Biblia describe a Dios de esta manera. Juan 3:16, ni siquiera tiene que buscarlo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si usted cuenta las palabras que está en ese versículo, va a notar que las traducciones más literales tienen 30 palabras. Es decir, la Biblia describe a Dios en 30 palabras. 35 si nos vamos al hebreo, pero 30 en nuestras traducciones. Se dice que solo ese versículo ya es una Biblia completa, o el resumen de la Biblia entera. Solo ese versículo. Por eso es tan famoso. Así que es maravilloso pensar que si entiendes la profundidad de este único versículo, vas a entender toda la Escritura y todo el por qué está en la Escritura. ¿Por qué estuvo en la cruz Jesús? ¿Por qué fue sepultado? Incluso por qué quedó un mensajero cuando él fue a trabajar. Si ya les había dicho de antemano varias veces que él iba a padecer, iba a morir y al tercer día iba a resucitar, ¿por qué aún dejó un mensajero ahí diciendo ha resucitado? Si tú entiendes ese versículo, Juan 3:16, vas a entender toda la Escritura y el porqué de todo lo que está en la Escritura. De hecho, siendo más profundo, si tú entiendes solo una de las palabras que está en Juan 3:16, vas a entender toda la Escritura y el porqué de todo lo que está en la Escritura. Solo una sola palabra. Ahora, no quiero en esta ocasión mencionar la palabra pero. No hay un pero. Si tú entiendes a profundidad las 30 palabras que se encuentran en Juan 3:16, vas a entender toda la Escritura y todo lo que está en la Escritura. Aún más fácil, si tú entiendes solo una sola palabra de Juan 3:16, vas a entender toda la Escritura y todo lo que está en ella. Todo lo que necesitas saber de la Escritura está en un solo versículo, en 30 palabras. Hace algunos días se me presentó una pregunta. ¿Cómo podemos entender la misericordia de Dios? Es algo que, leyendo la Escritura, yo decía, ¿cómo entiendes la misericordia de Dios? No es una pregunta fácil de hacer, tampoco es una pregunta fácil de responder. Porque ¿cómo podemos entender la misericordia de Dios cuando le fallamos todo el tiempo? ¿Cómo podemos entender la misericordia de Dios si aún llegando a desear hacer solo lo bueno, terminamos haciendo lo malo? ¿Cómo entendemos la misericordia de Dios cuando vemos que el mundo en que vivimos está lleno de maldad y tenemos que cuidarnos todo el tiempo? ¿Cómo podemos hablar de la misericordia de Dios cuando estás pasando por un profundo dolor o tristeza? ¿Cómo se habla? ¿Qué es la misericordia de Dios? ¿Cómo explicamos la misericordia de Dios viéndole desde nuestra perspectiva como pecadores? Que le fallamos todo el tiempo, que hoy amanecimos a las 5 de la mañana y aún así le pecamos. Venimos fallándole. ¿Cómo hablamos de la misericordia de Dios? ¿Cómo hablamos de esa cruz y mencionamos la misericordia de Dios si todo el tiempo lo estamos fallando? Quiero traer a sus mentes que Dios ha revelado a sí mismo en la Escritura. Todo lo que tenemos en la Escritura es porque Dios se ha revelado a sí mismo. En cierto sentido, la Escritura es en sí mismo un libro autobiográfico.
¿Quieres conocer a Cristo? ¿Quieres conocer a Dios? Está en la Escritura. Él mismo se auto-revelado. Y en ese libro está que Dios es el creador del cielo y la tierra. Dios es 3 veces santo, ni siquiera una vez santo, 3 veces santo. Si una sola vez santo ya es complicado, imagínense 3 veces santo. Lo que afirma que no tolera el pecado. Si ya un santo del Señor ya es esquivo al pecado, imagínense un Dios 3 veces santo que no tolera el pecado, ni uno pequeñito, nada, no tolera nada porque es 3 veces santo. Dios es justo, un juez que no olvida nada. Imagínense llegar al trono y verse a un juez al que no podemos sobornar, al que no le vamos a poder decir, Señor, yo hice esto, yo hice aquello, yo madrugué. No puedes. No puedes sobornarle. No es un juez que se deje manipular. Dios es un juez que conoce hasta lo último de tu corazón. Porque Él creó tu corazón. Así que conoce hasta lo último, lo último. Nada le vamos a poder ocultar a ese juez. Nada podemos ocultarle a Dios. Nada. Dios no ha dejado de ser el mismo desde el principio. Dios es espíritu, que tuvo que habitar en el ser más corrupto posible de la creación, que es un ser humano, para llamar nuestra atención. No hay templo, dice la Escritura, que pueda contener a Dios. Aún así estamos aquí, ¿no? No hay templo que pueda contener a Dios, pero aún así hizo que fabricaran una cajita y de alguna manera se metió en la cajita para habitar y estar con su pueblo. Dice la Escritura que no hay templo que pueda contener a Dios, pero estuvo en una cajita para estar al lado de su pueblo, para estar cerca del ser humano. Y después de todo este resumen de quién es Dios, pequeño resumen, también se describe de esta manera, Juan 3:16. Dios amó tanto a la gente, dice Jesús, de este mundo, que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo aquel que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Así que, aunque tratemos de entender la simple palabra amor, la realidad es que no es así. Fíjense en esto, o tengan en mente esto. Yo amo a mis padres. Yo sé que ellos también me aman. Pero el amor de mis padres no se compara con el amor de Dios. Para nada. No es nada comparado con el amor de Dios. Y sí, sé que mis padres me aman profundamente, pero no se compara. No hay comparación. Yo amo a mi esposa, sé que ella me ama a mí, pero el amor que siento de ella no puede compararse con el amor que siento de Dios cuando estoy angustiado, cuando estoy preocupado, cuando necesito un abrazo. Sí, está ella, me sostiene, sé que me ama, pero no es lo mismo. La paz que siento con Dios, estando solos con Dios, no se compara. Yo amo a mi hija y espero que ella también me ame. Pero mi amor hacia ella no tiene comparación con el amor de Dios. De hecho, eso es lo que un padre o una madre debería decir a los hijos. Mi amor, sumamente imperfecto, yo diría hasta corrupto, no se compara con el amor de Dios. Aún tratando de hacer lo bueno como padre, no voy a alcanzar a hacer lo que Dios hizo. O sea, yo no te voy a poder amar como Cristo te amó. Jamás. Aún dándote todo, aún diciendo, eres mi vida, eres mi amor, eres mi todo. No se compara, no es nada, nada. Cuando dice la Biblia que Dios es un Dios de amor, es real. Así que Dios me ama y Dios te ama. ¿Te has puesto a pensar eso? Dios te ama.
Juan 3:16 dice, Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo aquel que crea en mí no muera, sino que tenga la vida eterna. Así que Dios puso ese versículo, solo ese versículo, para decirnos que nos ama. Imagínense. Un versículo que en sí mismo resume toda la escritura, un versículo que en sí mismo es toda una escritura, lo puso ahí para decirnos, ¿sabes qué? Yo te amo. Así que no es un versículo que debe entenderse en el aspecto general del amor hacia el mundo entero, debe entenderse en el aspecto profundo de nuestro corazón. Dios me ama a mí. Dios es amor, pero me ama a mí. Sí, es amor, pero me ama a mí. Y esto debe ser entendido en todas las etapas de nuestra vida. Cuando somos niños, bueno, niños, Dios te ama. Dios te ama incluso antes de haber nacido. Él fue quien te creó. Dicen los papitos o las mamitas, no, te creaste aquí te formas. No, Dios te formó. Dios vio tus deditos, fueron formándose, tus células, tus ojos. Dios te creó. Ese amor no se compara con el amor de los padres, de ninguna manera. Los padres se equivocan, cometen errores. Yo voy a cometer muchos errores. Uno dice, no, voy a hacer esto por ti, voy a trabajar por ti, cuando en realidad lo hago por mí, para sentirme yo bien, que estoy haciendo bien las cosas. Así que el amor de Dios no se compara con el amor que yo puedo dar a los hijos. Jamás se puede comparar eso. Ese mismo amor hay que decirlo a los jóvenes. Cuando un joven no se siente amado, y es el porqué de todas las cosas del joven. Cuando un joven no se siente amado, ni bello, ni bella, tiene que recordar, Dios te ama. Cuando los padres dicen, ay, a mi hijo no le aman, no le quieren, tú ámale y enséñale que por encima de tu amor está Dios. Dios lo ama. Y tú, joven, cuando peques y te dejes dominar por tu edad, recuerda, Dios te ama. Dios te ama. Cuando te pintes el cabello, cuando te cambies de ropa, cuando te pongas ropa negra para cambiar tú, recuerda, Dios te sigue reconociendo porque Dios te formó. Dios te ama. Así que puedes intentar escapar de la realidad, intentar construir una realidad. Dios te sigue amando. Dios te sigue reconociendo. Y para los adultos, Dios te ama. Dios nos ama. Dios que puede estar en todas partes, no sé si lo han pensado, que puede estar en todas partes, que es el creador de todo, está a tu lado mientras tú no tienes respuestas a muchas preguntas. Cuando tú no sabes cómo pagar las cuentas, cuando tú no sabes cómo guiar a los hijos, cuando lo ves pasar por momentos difíciles a los hijos y no tienes qué hacer, no puedes hacer nada. Bueno, Dios te ama. Imagínense, el Dios creador de todo, el que puede estar en todas partes, está a tu lado. Se pone en 4 paredes, en una cajita, para estar contigo. Dios te ama. Se ha rebajado a estar en un cuarto de 4 paredes para estar al lado de nosotros. Dios nos ama. John Newton, compositor de Sublime Gracia, que en su juventud fue un capitán de un barco de esclavos, y cuando sintió el amor de Dios cambió toda su vida. Imagínense, si Dios cambió la vida de un hombre que era mercader de esclavos, al punto de que hoy seguimos cantando su canción, el amor puede transformarme a mí y puede transformarte a ti. Así de poderoso es el amor de Dios. Imagínense viendo a un capitán de un barco esclavista y diciendo, yo te amo. Es que Dios me ama, Dios te ama. Y su amor no es comparable con nada, con nada. Dice Jeremías 31:3, dice, desde lejos al Señor se le apareció y le dijo, con amor eterno te he amado. Esa palabrita, sepa usted que esa palabrita eterno es una invención.
No hay. Porque no se puede definir el amor de Dios. Entonces, el autor dice, siento el amor de Dios, desde lejos vino a mí. ¿Cómo expreso en una palabra el amor de Dios? Y pone ahí eterno. Y después se inventó otra palabra, ágape. Y ágape no puede contener el amor de Dios. No hay forma de entender el amor de Dios. Una sola palabra no puede contener todo lo que significa el amor de Dios. Y se inventaron palabras como eterno amor o el amor ágape. No hay forma. Son palabras inventadas. Se tuvo que poner esta palabra eterno para definir su amor. Aún así, es imposible. Otra vez Jeremías 31:3 dice, desde lejos al Señor se le apareció y le dijo, con amor eterno te he amado, por eso te he sacado con misericordia. ¿Qué es la misericordia? ¿Cómo entendemos la misericordia? Bueno, la misericordia solo es la manifestación del amor de Dios. ¿Qué es la misericordia? Bueno, entiéndalo de esta manera. Dios ha tomado en sus manos, nos ha tomado en sus manos, el que creó todo, la existencia, que creó las galaxias, nuestro planeta, todo lo que podemos ver, aún lo que no podemos ver, ese Dios que creó todo, nos ha tomado en sus manos poderosas con delicadeza. Eso es misericordia. O sea, las manos de Dios que han destruido ciudades, que han destruido pueblos, que han destruido generaciones enteras, que han destruido planetas, aún así nos toma con delicadeza, aún después de haberle ofendido. Eso es misericordia. Aún después de saber que teníamos que estar a las 6 de la mañana aquí, recordando todo lo que pasó en aquel día, y le fallamos, aún así, Dios te ama. Porque ni lo mínimo pudimos hacer. Ni lo más básico pudimos hacer. Aún así, Dios nos ama. Incumplimos los 10 mandamientos dados en el Génesis, aún así Dios nos ama. Incumplimos los 5 mandamientos a los cuales se refirió Jesús cuando se encontró con el joven rico, aún así Dios nos ama. No tenemos las características de los ciudadanos del reino que fue dado en el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. No tenemos, aún así Dios nos ama. No hemos cumplido nada. Nada. Aún así Dios dice, yo te he amado. Estábamos perdidos y Dios nos alcanzó. Nos sacó del pozo en que nos encontrábamos con misericordia. Esas manos que crearon todo nos cogió, nos abraza, nos consuela. No podemos hacer ni lo mínimo. Nada. Nada lo hacemos bien. Aún queriendo hacer lo bueno, terminamos haciendo lo malo. Terminamos ofendiendo a Dios. Aún así, ese Dios que puede destruir todo, nos toma en sus manos. Esas manos que formaron el universo nos toman suavemente. Eso es misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es el trato delicado de las poderosas manos de Dios. Aún sin teniendo todo para ser destruidos, nos sigue viendo con misericordia. La misericordia es la manifestación de Dios, un Dios que solo puede amar. Cuando vamos con mi esposa caminando por ahí, caminando por la calle, y supongo que usted lo ha visto, y vemos algún animal en sus huesos, algún perrito en sus huesos, nuestro corazón se hace muy chiquito y quisiéramos hacer algo. Algo quisiéramos hacer. Pero Dios es distinto. Él puede hacer algo con nuestra pobre vida. El creador del universo lo tiene todo. Pero ten en mente esto y el por qué
se nos hace chiquito el corazón cuando vemos un animal en la calle. Nosotros fuimos perros sin hogar. Y Dios nos rescató. Y no solo se quedó con eso, sino que nos llamó hijos. Y nos dio un lugar en su casa. Sí, cuando vemos un perrito ahí en sus huesos y quisiéramos hacer algo, recuerden, nosotros fuimos perros en sus huesos. Y Él nos rescató y nos llamó hijos y nos dejó un lugar en su casa. Pero para rescatarnos, tuvo que volverse hombre. Y así llamar nuestra atención. Nos mostró el camino, nos bañó y nos vistió. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. ¿Por qué Jesús murió en la cruz? Porque nos ama. Me ama a mí, te ama a ti. ¿Por qué dejó a un mensajero cuando Él ya había dicho, voy a resucitar al tercer día? ¿Por qué dejó un mensajero ahí en la tumba? Porque Dios te ama. Juan 3:16 dice, Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Así que Jesús murió porque nos ama. Las manos del Creador de todo fueron clavadas y marcadas. ¿Usted puede imaginarse eso? El que creó todo, fueron clavadas y marcadas. Y cualquiera que vea la imagen de Jesús en la cruz va a tener que ver esto, los brazos abiertos del Creador de todo. Cuando hablamos de la muerte y resurrección de Jesús, vamos a tener que irnos a la cruz y ver los brazos abiertos del Creador de todo. Y lo único que espera de nosotros simplemente es arrepentimiento. O sea, a cambio de su tremendo amor, solo espera arrepentimiento. Ahora, ¿cómo sabemos que Jesús tiene marcadas las manos? Porque resucitó. Nosotros no hablamos de un Dios muerto, hablamos de un Dios vivo. No tenemos un Dios cuyo corazón no deja de latir por nosotros, nos sigue amando. Antes de la creación nos amó, nos seguirá amando. Caemos, tropezamos, nos seguirá amando. Intentamos hacer lo bueno, pero terminamos haciendo lo malo, nos seguirá amando. No nos sentimos dignos, nos seguirá amando. Nos sentimos culpables, nos seguirá amando. Fracasamos en todo lo que nos proponemos, nos seguirá amando. Lo llamamos, está a nuestro lado, el creador de todo, el que puede estar en todos lados, está a nuestro lado porque nos sigue amando. O sea, la imagen del amor de Dios es la imagen de un hombre con los brazos abiertos cuyas manos fueron marcadas. La cruz no forzó a abrir los brazos de Jesús. Jesús abrió los brazos. Y su rostro no fue de tristeza. Es la imagen de un padre que ve volver a su hijo. No fue de angustia. Es la imagen de un Dios y un padre que ve volver a su hijo. Dios te ama. Si puedes entender eso, entiendes toda la escritura. Dios te ama. Lo que tienes que hacer es dejarte amar. No tengas por menos lo que hizo Jesús en la cruz, viviendo una pobre vida, fracasando una y otra vez, no queriendo hacer lo bueno. No tengas por menos la cruz y arrepiéntate. Dios te ama. Déjate amar. Es lo único que pide. Déjate amar. Si tú entiendes esa única palabra, entenderás toda la escritura. Amor, que no, ni siquiera podemos meterlo en una sola palabra. Los profetas se tuvieron que inventar palabras para tratar de darnos a entender lo que significa eso. Un solo versículo que en sí mismo es toda una escritura.
o es el resumen de toda la Escritura. Permítanme dejarle 5 cosas este día que estamos recordando lo que Jesús hizo por nosotros. Primero, no dejes de leer tu Biblia. Y sí, a veces es complicada, a veces es aburrida, a veces es compleja. Pero no dejes de leer tu Biblia, sin dejar de mirar Juan 3:16. Si tú entiendes Juan 3:16, entenderás toda la Escritura. Y tú dices, ¿por qué hizo tal cosa? ¿Por qué permitió eso? ¿Por qué levantó a mujeres y de esas mujeres salió David y de David viene Cristo? ¿Por qué? Porque Dios te ama. Así que no dejes de leer la Biblia sin perder de vista Juan 3:16. Es el versículo más importante en la Escritura. Segundo, no dejes de orar. O sea, la imagen de Dios es la imagen de un hombre con los brazos abiertos y las manos marcadas. Es decir, es la imagen de un padre que quiere abrazar. ¿Qué hacemos cuando nosotros vamos a orar? Básicamente nos estamos dejando abrazar por Dios. No dejes de orar. La oración no se termina con el amén. La oración continúa. ¿Sí? No oramos por los alimentos, no oramos porque nos levantamos, seguimos orando porque por los alimentos, seguimos orando cuando nos levantamos. La oración no se termina, no se concluye. Tercero, no dejes de arrepentirte. Hay un mal hábito en los cristianos ya que tienen años y piensan que ya lo han vivido todo, que ya lo saben todo, que lo tienen todo, que lo conocen todo, que no tienen nada más que aprender. Bueno, no dejes de arrepentirte. Porque lo mínimo que Dios te está pidiendo es, oye, déjate abrazar. No dejes de arrepentirte. Posiblemente hoy todos vinimos pecando delante del Señor. Todos. En un día en que teníamos que recordar lo que Jesús hizo, el amor de Jesús por nosotros, vinimos pecando. Algo hicimos. No dejes de arrepentirte. Cuarto, permanece fiel. Lo que el mundo te ofrece no se compara con el amor de Dios. El mundo no murió por ti. Cristo lo hizo. Tú no le debes nada al mundo. ¿Le debes todo a Cristo? ¿Le debes algo al mundo? No. ¿Le debes algo a un terreno, a una casa, a un carro? No. No le debes nada al mundo. Y a veces parece que le debemos todo al mundo, ¿no? Que entregamos nuestra vida al mundo. Que decimos, para mi trabajo sí todo, pero para el Señor poquito nomás. Porque le damos de corazón. Entonces, mientras le demos de corazón, entonces estamos bien. Y le entregamos todo al mundo y pasamos nuestro tiempo más en el mundo, preocupado de las cosas del mundo. Permanece fiel. Porque el Señor viene por las personas que van a permanecer fieles. Tú no le debes nada al mundo. Nada. El mundo no murió por ti. Los terrenos no murieron por ti. Tu casa no murió por ti. Cristo murió por ti. Tú no le debes nada al mundo. Cristo lo hizo todo. Le debes todo a Cristo. ¿Por qué dejar de congregarme para tratar asuntos del mundo si el mundo no hizo nada por mí? No tiene ningún sentido. El mundo no ha hecho nada por mí. ¿Por qué he de dejar de congregarme? Pero aún así, pensamos que le debemos al mundo. Que tenemos que tratar los asuntos del mundo como si las cosas del mundo van a permanecer para siempre. Como si las cosas del mundo nos van a salvar. Nada. No tiene nada. El mundo no puede ofrecernos nada. No podemos dejar de congregarnos por tratar asuntos del mundo. No le debemos nada al mundo. Y 5, no te olvides, Cristo te ama, el Padre te ama, Jesús te ama, el Espíritu te ama.
Dios te ama. Si entiendes eso, vas a estar bien. Dios te ama.